capítulo 4, verso 13 en adelante. Amén. Bien, y dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Amén. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, queremos invocar tu nombre. Señor, estamos delante de ti, más que delante de los hombres. Señor, oramos para que tú, Señor, sostengas mi vida y también la de tu pueblo. Señor, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que los hombres son instrumentos en tus manos, así, Señor, también yo te pido por la gloria de tu nombre y por la edificación de tu iglesia, que tú, Señor, seas usando mi mente, mis pensamientos, mi voz, mi conocimiento, todo, Señor, para que tu iglesia, Señor, sea edificada. Señor, no queremos solamente palabras, no queremos solamente teoría. Señor, permítenos, Señor, poder comprender en el poder del Espíritu, Señor, y que Él pueda moverse trayendo convicción, trayendo fe, edificación, fortaleza a nuestras vidas, Señor. Amén. Señor, te pido, Señor, que tú, Señor, seas con nosotros, y sé que es así, Señor, porque tú lo dijiste. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo, Señor, en esa promesa. Por tanto, Señor, me dispongo, Señor, a lo que tú quieras hacer, porque el que es cabeza de la iglesia, rey de la iglesia, pastor principal de la iglesia, es Cristo, no nosotros, Señor. Damos gracias por este momento. Bendice a tu pueblo de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor, y que esta palabra pueda arraigarse en nuestro corazón y dar fruto de acuerdo a lo que tú esperas. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bien, amados, tome su asiento. He titulado este sermón de la siguiente manera: no importa cuánto tiempo pase, nos volveremos a ver. Déjeme repetirlo. No importa cuánto tiempo pase, nos volveremos a ver. Para poder comenzar con este sermón, déjenme llevarlos un poco a una situación en donde creo que esta situación, la medida que la vamos viendo en nuestra mente, nos va a poder ayudar a poder comprender un poco el pasaje que tenemos a continuación. Imaginen que ustedes escucharon a un predicador por ahí.
Y ese predicador tenía un mensaje, y ese mensaje consistía en lo siguiente: que todos los hombres han pecado contra Dios y que merecen la ira de Dios, y que esa ira vendrá por un día en que Dios ha designado en donde va a juzgar al mundo. Pero Dios ha enviado a un Salvador para que tome la forma de hombre y pueda morir en el lugar de esos hombres pecadores. Al tercer día, Él resucita de entre los muertos y ahora ordena que todos crean en ese mensaje para el perdón de los pecados, para la reconciliación de los hombres con Dios. Y ese Salvador, una vez que hizo todo eso, vuelve nuevamente al Padre y les dice a sus discípulos: vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, porque yo vuelvo por segunda vez. Esa es la situación. Ustedes, al escuchar ese mensaje, creen en ese Salvador, se arrepienten y comienzan a vivir una vida de acuerdo al mensaje que ustedes dicen que han creído. Ustedes no son los únicos. Hay otros que también han creído en ese mismo mensaje y se conforma una pequeña iglesia. Ustedes no son los únicos, hay otros hermanos más. Pero no mucho tiempo después pasa lo siguiente. Algunos de estos miembros de la iglesia, a veces por enfermedades, o incluso puede ser que también por persecución por causa del Evangelio, estos hermanos pierden la vida. Algunos los asesinan por causa del Evangelio. Yo quiero que usted medite un poco en eso. Imagínense que estamos acá y de pronto toman al pastor Isaac y le dan muerte por causa del Evangelio. ¿Cómo estaría la iglesia? ¿Cómo estaría la iglesia? Y al vivir esa situación, obviamente comienzan a haber dudas. La iglesia comienza a preguntarse cosas acerca de esto. Y sobre todo también comienza a haber preocupación y comienza a haber tristeza. Y los hermanos comienzan a preguntarse: ¿qué pasará con estos hermanos? Y se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos? Sabemos que Cristo vuelve, pero estos hermanos se van a perder esa segunda venida de Cristo. O también quizás estaban preguntando: sabemos que hay una resurrección de los muertos, lo sabemos, pero ¿qué pasará con estos hermanos? ¿Cuándo resucitarán? Estas preguntas estaban en la mente de familiares y de los hermanos en la iglesia. Ahora pues, esta situación que yo les comento es precisamente la situación que está viviendo la iglesia en Tesalónica. Es exactamente la misma. Por tanto, el apóstol Pablo en estos versículos que tenemos del 13 al 18, él va a tratar acerca de esta cuestión. El apóstol Pablo se enteró acerca de esto. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo fue que el apóstol Pablo se enteró de esta situación. Probablemente fue Timoteo el que le contó a Pablo. Recuerden que ustedes, ¿cierto? Como han estado viendo esta carta, en el capítulo 3, en el verso 5, se relata la visita de Timoteo a esta iglesia. En el capítulo 3, verso 5, Pablo dice lo siguiente: por lo cual también yo, no pudiendo más soportarlo, envié para informarme de vuestra fe, no sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Por tanto, Timoteo fue a ver a estos hermanos y probablemente Pablo, ¿cierto? Al volver Timoteo, le informó quizás a Pablo y dijo: oye, Pablo, ¿sabes qué? Los hermanos están viviendo esta situación, que yo te informo. Entonces, el apóstol Pablo, en base a esa información, el apóstol Pablo responde en esta carta.
Pablo comienza esta porción en el versículo 13 de la siguiente forma para poder tratar este tema. Y Pablo dice lo siguiente. Dice, hermanos, no queremos que ignoren. Esto hace referencia a lo que Pablo va a decir a continuación. Los hermanos no sabían lo que Pablo va a decir ahora. Es algo nuevo. Amén. Es algo nuevo. De hecho, el apóstol Pablo usa esta expresión en otros lugares de las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 13, Pablo dice, pues no quiero, hermanos, que ignoréis, nuevamente ahí está la palabra, no quiero que ignoren, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás hermanos. Por tanto, lo que Pablo va a decir es algo que Pablo no había tratado antes. Es algo nuevo para la iglesia. Nosotros, amados, tenemos a estos hermanos aquí con esta incertidumbre y el apóstol Pablo quiere comenzar a abordar esto. No es primera vez que estos hermanos escuchan de la resurrección. No es la primera vez. Por tanto, no es algo que ellos estén ignorando. De hecho, cuando Pablo predica en Tesalónica, Pablo habla de la resurrección. Pablo habla acerca de Cristo. De hecho, Pablo en esta misma carta, él más adelante les dice que ellos creen esta doctrina. Ellos creen en la resurrección de Cristo, por tanto, no la desconocen. Algunos piensan que quizás estos hermanos no conocían la doctrina totalmente, quizás ignoraban algunos puntos. Por eso Pablo tiene que hablar acerca de esto. Y eso es normal, amados. ¿Por qué razón? Generalmente nosotros los pastores a veces tenemos que responder preguntas de los hermanos. A veces nosotros enseñamos una doctrina y los hermanos la entienden, pero cuando los hermanos empiezan a rumiar un poco la doctrina, comienzan a surgir preguntas. Oye, ¿cómo será esto otro? Pastor, ¿sabe qué? Esto no me cuadra con esto otro. O ¿sabe qué? Aún no entiendo esto o este otro. Eso es normal que pase en la iglesia y eso obviamente uno esperaría que también los demás hermanos también lo hicieran, ¿cierto? Que pudieran preguntar, que pudieran reflexionar acerca de esto. Por tanto, el apóstol Pablo quiere tratar este tema. ¿Y cuál es el tema que Pablo quiere tratar? Acerca de los que duermen. Acerca de los que duermen. Eso dice el texto. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, esta expresión de los que duermen es una expresión que para los tiempos del apóstol Pablo y Pablo mismo como judío era muy común y era la forma en que los hermanos entendían cuando una persona moría. O sea, está durmiendo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 47, verso 29, miren cómo describen los autores del Antiguo Testamento a cuando una persona muere. Dice lo siguiente: y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Ahí está hablando de su muerte. Que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres. Ahí está la expresión dormir. Me llevarás a Egipto y me sepultarás. Ahí está nuevamente la referencia al sepulcro. Y entonces José respondió, haré como tú dices. Eso nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Así se identificaba a los muertos. Iban a dormir. Ahora, veamos también en el Nuevo Testamento cómo esta palabra dormir también aparece. Por ejemplo, déjenme leerle algunos pasajes. Mateo capítulo 27, verso 52 dice lo siguiente. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Nuevamente. En Juan capítulo 11, verso 11,
Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En Hechos capítulo 7, verso 60, está Esteban y dice que después de que lo apedrearon, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y por último, 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se dan cuenta que la palabra dormir hace referencia a la muerte. Por tanto, se ocupa este lenguaje. Ahora, es necesario, amados, que recordemos lo siguiente, que estos pasajes no enseñan literalmente el sueño del alma. Hay algunos hermanos nuestros, hay algunas denominaciones que creen que cuando la persona muere, esta persona queda dormida en un estado inconsciente. Yo y la mayoría de muchos no creemos en esto, sino que la Biblia está ocupando un eufemismo. ¿Sabe usted qué es la palabra eufemismo? Es una manera de poder decir una verdad cruda, impactante, pero de forma más suave. Por eso que Pablo dice, por ejemplo, no dice, él está muerto, sino que dice, él duerme. Es una manera diferente para poder decir esto. La idea de un estado inconsciente en donde la persona que muere no sabe absolutamente nada no es compatible con las enseñanzas que vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Cristo habla de el rico y Lázaro, ¿se recuerdan ustedes? La palabra de Dios dice claramente que ellos están en un estado consciente y que ellos incluso saben dónde están y también pueden hablar. También nosotros podemos ver a Pablo en Filipenses, donde dice, a mí me gustaría partir de este mundo y estar con Cristo. ¿Cómo entonces va a querer estar con Cristo si realmente el alma después duerme inconscientemente? No, Pablo está diciendo, yo quiero estar con Cristo porque es muchísimo mejor estar con Él. Entonces hay conciencia de estar con Cristo. Y en 2 Corintios, Pablo dice, podemos estar ausentes de este cuerpo, pero presentes al Señor. Por tanto, nosotros no podemos llegar a la conclusión de un estado inconsciente, sino que es solamente una forma diferente para hablar de aquellos que han muerto. ¿Amén? Ahora Pablo les dice la razón de por qué no quiere que ellos ignoren acerca de lo que Pablo va a decir. Les va a decir la razón. Y Pablo dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, Pablo está diciendo, miren hermanos, lo que yo les voy a decir, el fin de eso es que ustedes no tengan tanta tristeza como aquellos que no conocen al Señor. Ahora, cuando nosotros, amados, hablamos de la desesperanza que tienen los que no conocen a Dios, la verdad es que es muy triste. Es muy triste. Déjenme hablarles un poco acerca de cómo los griegos en la época de Pablo e incluso en la época de Cristo pensaban acerca de la muerte. Para que usted vea la gran diferencia que hay entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Por ejemplo, Esquilo era una figura del teatro griego que vivió aproximadamente en el año 525 a.C. Él dijo lo siguiente: una vez que un hombre muere, no hay esperanza que resucite. Fuerte. Teócrito, un poeta griego, dijo lo siguiente: mientras hay vida, hay esperanza, pero no la hay para los muertos. Catulo, otro poeta
griego dice: una vez que se pone nuestra breve lumbrera, no nos queda más que una perpetua noche en la que no podemos hacer más que dormir. Por último, en muchas de las lápidas de estos grandes pensadores, ve que en las lápidas siempre se describe alguna frase, muchos de ellos escribían lo siguiente: no era, llegué a ser, ya no soy, ya no importa nada. Así veían la muerte. E incluso tenemos una carta registrada en un papiro de una familia o de una familia amiga, en donde una persona escribe para consolar o para dar el pésamo a otra familia, porque eran muy cercanos, y después de darles el pésame, él dice lo siguiente: a pesar de todo, no se puede hacer nada frente a tales cosas, consuélense como puedan. O sea, imagínese usted la esperanza que tenían. En realidad no tenían esperanza. Creo que cuando nosotros citamos esto podemos ver claramente que los que no estaban en Cristo realmente no tenían esperanza. Su mentalidad al respecto era terrible, amados, cuando una persona fallecía. Y eso no ha cambiado hoy en día. Eso no ha cambiado, amados. Aquellos que mueren sin Cristo, cuando la muerte llega, hay una tristeza enorme. Enorme, amados. El dolor del alma es insoportable. A mí me ha tocado experimentar muchos funerales. De hecho, siempre lo digo, yo he asistido más a funerales que a matrimonios. Me invitan a pocos matrimonios, me invitan más a funerales. Entonces, he visto de cerca esta lamentable situación. He podido ver cómo el desconsuelo, cómo abruma a muchas familias y amigos. Cuando la muerte llega, el dolor también. También llega el dolor. El dolor de saber que nunca más se verá a la persona querida es insoportable, amados. Yo no sé si algunos aquí han perdido algún ser querido o algún amigo, algún hermano en el Señor. Cuando hay bastante amor, obviamente eso duele. Una de las cosas que más he podido ver, que cuando hay noticia de que alguien ha fallecido, es que en los velorios incluso hay un sentido de tranquilidad. No sé si se ha notado de eso. A pesar de que la persona ha fallecido, los familiares, la esposa, los amigos, siempre estar como tranquilos, como que, ok, y yo me he puesto a pensar y analizar este punto, y creo que las personas generalmente cuando actúan así es porque el ser querido aún está ahí. Fallecido, pero aún está ahí. Pueden tener contacto visual, lo están viendo. Pero ¿sabe dónde ocurre la mayor tristeza? Cuando comienza a ese dolor y comienza a manifestarse más y más y más, es cuando llega el momento de poner el ataúd en la tierra. Es ahí donde se comienza a llorar más, y yo he visto gente intentando tirarse dentro de la excavación. Personas desmayadas por el dolor. Es triste, amados, es muy triste. Y Pablo habla de esta tristeza. Pero el fin de la enseñanza es que no haya esta tristeza también en los creyentes. Y en este punto, amados, hay diferentes interpretaciones. Hay algunos, por ejemplo, que dicen que los cristianos no deben llorar, que los cristianos no deben entristecerse. ¿Por qué? Porque aquellos que hacen eso no tienen fe, no tienen confianza en Dios. Yo personalmente, amados, creo que eso no es bíblico. Eso no está en las Escrituras. De hecho, la misma Biblia apunta a lo contrario. Primero, Dios nos creó para relacionarnos. Dios nos creó para poder tener relaciones y crear lazos. Y esos lazos obviamente conllevan sentimientos. ¿Sí o no?
Sería muy frío, sería muy duro pensar que una persona que ha fallecido el otro diga, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, cuando una persona fallece y es querida, definitivamente que hay sentimientos y es de esperarse. Si realmente hay amor, quiere decir que realmente hay sentimientos y debe haber tristeza. Primero, también Dios nos creó con emociones. No somos robots, no somos de madera. Dios nos creó con la emoción de la tristeza. Hay cosas que obviamente nos entristecen, amados. De hecho, Dios mismo muestra sentimientos. ¿Cómo puede ser posible que el Dios del cielo sienta tristeza por la condición de sus hijos y nosotros no por nuestros pares? Es imposible. Por tanto, la evidencia bíblica nos dice que Dios también y nosotros tenemos emociones. Ahora, las emociones de Dios no son las mismas que nuestras, porque Dios es perfecto. Nuestras emociones están caídas, infectadas por el pecado, pero las emociones de Dios no. De hecho, en el Antiguo Testamento también hubo tristeza cuando murió, por ejemplo, Moisés. ¿Usted ha leído el pasaje cuando muere Moisés? ¿Cómo todo el pueblo hace lamentación por Moisés? ¿O por David? ¿O por los profetas? O sea, el sentimiento está en la Escritura. De hecho, Cristo mismo lloró cuando fue a ver a Lázaro, su amigo de la infancia, muchos creen, que murió, y dice que estando fuera, lloró por él. De hecho, este es el pasaje o el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Por tanto, Cristo mostró sentimientos. Cuando llega a Jerusalén y ve la incredulidad de los hombres, dice que también Jesús llora por Jerusalén. Cuando Jesús está colgado o está siendo crucificado, había muchas mujeres alrededor que estaban llorando. Estaban llorando. De hecho, el mismo apóstol Pablo presenta su propia experiencia al saber que un amigo suyo podría morir. Eso lo vemos registrado en Filipenses capítulo 2, del verso 25. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, así se llamaba, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y miren lo que pasó, y gravemente enfermó. Los cristianos también se enferman. Y gravemente enfermó, y dice, al punto de que estuvo a punto de morir. O sea, imagínense eso. Y Pablo dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera, y aquí dice, tristeza sobre tristeza. Acá nosotros podemos ver el cariño que el apóstol Pablo tenía por este hermano. Este es un hermano que viajó de Filipos hacia Roma, y no era un viaje de 2 horas, y no era un viaje cómodo. Pero este hermano amaba tanto a Pablo que fue para encontrarse con Pablo, y en ese trayecto este hermano se enferma. Imaginen lo triste que es eso para Pablo. De hecho, Pablo en Filipos, Pablo está triste porque hay enemigos de la cruz. Y también, imagínese lo que si usted está viviendo una noticia que le causa tristeza, imagínese usted que de pronto alguien venga a decirle otra mala noticia. Más tristeza todavía. Por tanto, el apóstol Pablo estaba de esa forma. Ahora, este hermano estuvo a punto de morir. Y aquí nosotros podríamos decir, ¿Pablo? ¿Pablo triste? ¿El gran apóstol? ¿El gran misionero con una teología tremenda? Pablo resucitó un muerto. Pablo, un hombre de fe. Pablo predicaba de la vida eterna, de aquel que moría iba a estar con Cristo. ¿Pablo triste? Sí, Pablo triste. Y Pablo está triste, ¿por qué? Porque ni la teología, ni nuestra madurez, ni nuestro cargo nos quita el sentimiento por nuestro hermano.
No lo quita, amados. No lo quita. Por eso Pablo tenía esta tristeza, amados. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando Pablo murió, Timoteo no lloró por él? ¿O Tito no lloró por él? Si los hermanos habían ocasiones en que se despedían de Pablo y lloraban porque incluso no lo iban a ver más, que fue en Éfeso, Pablo se iba de viaje, no estaba muerto, pero aún así se abrazaban y lloraban. A mí me encanta ese pasaje. A los hermanos nos amen así como amaban a Pablo. Entonces podemos ver eso. Por tanto, creo que lo que está diciendo Pablo es que los tesalonicenses pueden entristecerse, pero no como aquellos que no tienen esperanza. No puede ser, amados. No puede ser. No puede ser, amados, que el creyente viva la muerte de la misma forma que la viven los que están sin Cristo. No puede ser, amados. No puede ser. Ahora, el apóstol Pablo a continuación va a presentar el argumento de por qué los tesalonicenses no pueden tener tristeza como los que no tienen a Cristo. Y él va a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, inmediatamente se me vino a la memoria que este pasaje echa por tierra un entendimiento que muchos tienen acerca de la doctrina. ¿Quién ha escuchado, por ejemplo, hermanos, decir, la doctrina no sirve para nada? La doctrina no nos sirve, el amor o la teología no nos sirve. ¿O qué hace usted leyendo libros? No, eso no sirve, no. Pablo con este argumento va a decir, si yo voy a tratar algo en la vida de la iglesia, va a ser con doctrina. Doctrina de la resurrección de Cristo. La doctrina sirve, amados, para el quehacer de la vida diaria. La palabra de Dios no simplemente es para sermones, no simplemente es para seminarios. La palabra, la doctrina de Dios es para nuestra vida diaria. Es para eso, amados. Y lo que hace Pablo es elaborar la doctrina de la resurrección de Cristo. Pablo dice, si Cristo murió y resucitó, también resucitará a los que durmieron en Cristo, o sea, los que durmieron en Cristo. Pablo así lo dice. De hecho, esta es lo mismo que dijo Cristo en Juan capítulo 6, verso 40. Jesús dijo lo siguiente, y esta es la voluntad del que me envió, el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es como si dijera Pablo lo siguiente. Nosotros, amados, no tenemos que estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. No podemos estar de esa forma. ¿Por qué? Porque aquellos que no conocen a Dios no tienen esperanza. Nosotros sí. Los creyentes sí tienen esperanza. Cristo al momento de resucitar ha vencido la muerte. Y si Cristo venció la muerte, nosotros también la venceremos. La muerte está vencida. La muerte está derrotada, amados. Es por esta razón que el apóstol Pablo en 1 Corintios, él dice con mucha fuerza, con mucho ímpetu, Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Dice Pablo. No está. Cristo venció la muerte. La muerte fue derrotada. Y yo siempre he dicho esto. Lo dije hace algún tiempo y lo vuelvo a repetir. Cuando Cristo se levanta de entre los muertos, Él no se levanta solo. Él va agarrando de la mano a una iglesia, a todos aquellos que creen en Él. A todos aquellos. Pablo continúa su desarrollo y dando mayor luz sobre esto. Y Pablo dice, por lo cual os digo esto en palabra del Señor, versículo 15.
Ahora, no sabemos cuándo el apóstol Pablo recibió esta palabra de parte de Cristo. No lo sabemos. El texto no lo dice. Pero sí debemos recordar, amados, que el evangelio que recibió el apóstol Pablo es un evangelio revelado por Cristo mismo. Lo más probable es que Cristo le haya enseñado acerca de esto a Pablo y que en algún momento Pablo lo usa, como es en este caso. Porque en Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12, Pablo dice lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por Jesucristo, por revelación de Jesucristo. Y quizás a través de esta revelación, lo que él va a compartir con los tesalonicenses es lo que recibió de Cristo. Y Pablo les dice, es que los que están muertos en Cristo, los que han muerto creyendo en Cristo, no quedarán fuera de presenciar la venida del Señor. No quedarán fuera. De hecho, Pablo va mucho más allá y dice que ni siquiera son segundos. Los primeros en resucitar son aquellos que han muerto en Cristo. Son los primeros en resucitar, amados. Imagínense ustedes el consuelo de estos tesalonicenses. No importa, amados, hace cuánto tiempo ellos durmieron en Cristo. No importa si fue hace algunos meses. No importa si fue hace algunos años. No importa. Ellos resucitarán primero. Resucitarán primero. Y estarán en la venida de Cristo para poder recibir al Señor. Por tanto, estos hermanos, al entender esto, obviamente su ansiedad, su incertidumbre, su tristeza comienza a bajar. Y debería ser así. Porque la doctrina, amados, debería producir paz en nuestros corazones. Debería producir paz y esperanza. Por tanto, ellos estarán primero. Y Pablo dice que la resurrección de Cristo se va a llevar de la siguiente forma, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay algunos comentaristas que están de acuerdo y dicen que estas tres fases, por así decirlo, son diferentes. Que hay una voz de Cristo con autoridad, luego hay una voz de un arcángel y una trompeta de Dios. Hay otros que dicen que lo que está haciendo Pablo es simplemente reforzar la idea. Yo también creo eso, que este arcángel, que es el único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra arcángel, se cree que podría ser el arcángel Miguel, pero no sabemos a ciencia cierta. Pero la idea es la siguiente, que cuando Cristo vuelve, Cristo con autoridad da la voz para que los muertos en Cristo resuciten primero. Y Pablo, como judío, también sabe que cuando habla de la trompeta de Dios, es que así se reunía el pueblo en el Antiguo Testamento. Cuando Dios descendía para poder reunirse con su pueblo, se tocaba trompetas. Por tanto, la idea, amados, es que cuando Cristo vuelve, vuelve con poder, vuelve con gloria. Cuando Cristo vuelve, vuelve con autoridad y Él da el mandato y los muertos en Cristo se levantan, amados. Eso ya lo habíamos visto de parte de Cristo. ¿Cuándo? Usted se preguntará. Lázaro. Imagínense ustedes que el amigo, ¿cierto?, muere. Y de hecho está la situación que incluso Cristo llega 4 días tarde. La hermana de Lázaro le dice, Señor, si tú hubieses llegado antes, ¿ya?, mi hermano no hubiese muerto. Así le dice la hermana de Lázaro. ¿Sabe usted? Yo estoy de acuerdo con algunos comentaristas en que Cristo llega tarde a propósito. Llega tarde a propósito.
Porque en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, había una creencia popular. Y era que la persona, después de 4 días, ahí recién la persona se consideraba muerta totalmente. Imagínese usted. Entonces es como para asegurarse, no vayan a decir que realmente Cristo no lo resucitó, sino que en la creencia popular ya se daba por sentado de que este hombre estaba muerto. Y de hecho, cuando Cristo llega a la tumba de Lázaro, uno le dice, Señor, si Lázaro ya está pudriéndose, hiede, dice el texto. Su cuerpo ya se está descomponiendo, pero Cristo se para afuera de la tumba. Remueven la piedra y él a una voz, con autoridad, con poder, él dice, Lázaro, sal fuera. A mí me hubiese encantado haber estado ahí. Espero que en algún momento Dios me dé la posibilidad de ver resucitar a un muerto. Bueno, ustedes son evidencia. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero yo hablo de una resurrección literal. Debe haber sido increíble, pero ahí está Cristo con autoridad, hermanos, con poder. ¿Se imaginan ustedes ese acontecimiento? Es que imagínense que un día Isaac nos invitan a un velorio, estamos ahí, de pronto sentimos de parte del Señor que dice, háblale al muerto y se va a levantar. Y yo la verdad que, Señor, ayúdame. Y decirle a un muerto, en el nombre del Señor, levántate, y que el tipo abra el cajón y se pare. ¿Usted se imagina eso? Bueno, eso pasó. Porque Cristo tiene poder. Amén. Y cuando Cristo vuelva, amados, no importa cuánto tiempo lleve una persona en el sepulcro. A veces hemos conversado con mi esposa, a veces de familiares, que a veces no hay muchos recursos para poder enterrar a alguien, lo entierran en la fosa común. Y después de un tiempo, ¿cierto? Si usted no tiene un lugar donde trasladarlo, toman todo eso y lo tiran a un foso común y ahí se fueron los huesos. No importa. No importa si lo trasladan de un foso a otro. No importa si quizás no tiene para pagar. Y esto podría ser un consejo de sabiduría. No se endeude tanto en la muerte. No se endeude tanto. Sale más caro morirse que vivir hoy en día. Así que, por favor, no se mueran hoy porque está complicada la cosa a nivel país. Pero ahí está, amados, nosotros vemos esto. Y no importa, amados, no importa cuánto tiempo haya pasado, ellos volverán a resucitar. De hecho, amados, Cristo tiene tal poder que no importa la forma en que la persona haya muerto. A veces se discute esto, bueno, ¿qué pasa con los que tristemente han sido descuartizados, quemados, desaparecidos? No importa. No tenemos una explicación para eso, pero ¿cómo podríamos explicar el poder de Cristo? No podríamos, pero sí sabemos, amados, que aquellos que murieron se van a juntar y van a volver a la vida. ¿Se ha puesto a pensar en eso? En un momento, amados, ¿cómo será eso? ¿Se imagina aquel momento? Si usted quizás tenía algún familiar que ha muerto creyendo en Cristo o un hermano en la fe muy querido y de pronto lo vuelva a saber, eso va a ser maravilloso, amados. Maravilloso. Hemos salido de pastores que han muerto. Hace poco, ¿cierto? Falleció el pastor Carlos Paredes. Yo no tuve mucha cercanía con él, pero entiendo que la pastora, el pastor Isaac y otros hermanos eran muy cercanos, era un hombre muy querido. Bueno, volverán a verlo. Volverán a verlo, amados. Recibir juntos al Señor. ¿Cuántos pastores no han partido? ¿Cuántos hermanos no han partido, amados? Esos recuerdos juntos. ¿Quién no tiene recuerdos de aquellos hermanos que han fallecido y que uno se comienza a recordar y, me recuerdo cuando comíamos juntos, me recuerdo cuando íbamos a tal lugar, cuando adorábamos juntos, cuando hicimos tal actividad? Todo eso, amado, volverá nuevamente cuando Cristo vuelva, amados. Cuando Él vuelva. Cuando aquellos que por la muerte no pudieron seguir a nuestro lado, pero pronto se reúnen.
Será algo maravilloso, amados. Eso sí es esperanza. Eso sí es esperanza, amados. Y no solo, amados, nosotros. Imagínense ustedes, Pablo resucitará entre los muertos. También Pedro, Juan, Esteban, los apóstoles, Timoteo, Tito, Bernabé, Epafras, Epafrodito. Cada uno de los que leemos en las Escrituras volverán a la vida. María, la madre de Jesús. María Magdalena. Juan el Bautista. Será glorioso, amados. Amén. Priscila. Y todos aquellos que han creído en Cristo. Y será maravilloso, amados. Todos juntos. Y no solamente ellos. No solamente ellos. Los creyentes del Antiguo Testamento también. ¿Se imagina usted? Adán y Eva resucitarán de entre los muertos. ¿Cuánto tiempo lleva Adán muerto? No deben quedar ni polvo. Pero se va a levantar entre los muertos, amados. Abel, Noé, Abraham, su esposa, Moisés, Josué, Caleb, David, Sansón, los profetas. Esto será un acontecimiento tremendo. Todos nos vamos a reunir en uno como un pueblo, amados. Como un pueblo. Estaremos, amados, para ir a las moradas celestiales. Por tanto, nosotros como creyentes no podemos creer en aquel dicho que se dice, todo tiene solución menos la muerte. Para aquellos que han creído en Cristo, ese dicho no aplica. La muerte fue vencida por Cristo. Por tanto, Pablo termina este pasaje diciendo, aliéntense, anímense. Eso obviamente soluciona el problema que estaba suscitando la iglesia en Tesalónica. Me imagino los hermanos, ok, nuestros hermanos van a resucitar. Gracias, Señor. Y eso también para nosotros, amados. Amados, los funerales cristianos no pueden ser de la misma magnitud, de la misma profundidad y del mismo contexto de aquellos que mueren sin Cristo. No puede ser. Hay tristeza, sí, pero amados, si el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no trae esperanza, no trae luz, en el momento más oscuro de la vida humana, como es la muerte, entonces, ¿qué lo puede hacer? Es el evangelio de Cristo y la resurrección de los muertos, que en el momento de mayor oscuridad debe haber mayor luz. Debe haber mayor luz. Yo soy una persona y siempre le digo a mi madre, yo me estoy preparando para su muerte. Mi madre no está enferma, pero sé que un día va a partir. Mi hermano no está muerto, pero sé que un día va a partir. Mi esposa no ha muerto, mi hijo no ha muerto, pero sé que un día van a partir, porque todos vamos a partir de este mundo. Pero es ahí donde debe estar el consuelo y la esperanza. Están seguros. Están seguros. Siempre está esa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer mi esposa cuando yo me muera? ¿Qué va a hacer mi hijo? No te preocupes. Si Cristo es capaz de darte seguridad a ti, también lo podrá hacer con tu familia. Por tanto, amados, debemos esperar en el Señor. Confiemos, prediquemos, avancemos. La noticia que carga la iglesia es la noticia más importante del mundo. La esperanza que tiene el cristiano es tremenda, amados. Si la muerte no tiene poder sobre nosotros, ¿por qué hemos de entristecernos muchas veces por cosas tan temporales, tan triviales de este mundo? Mi auto se echó a perder. ¡Ay, que muero, Señor! Perdí el trabajo. Yo llevo 6 meses sin trabajo. No importa. Ella no me dice lo mismo. No, mentira. Amados, nos preocupamos, sí. Pero frente a lo que tenemos delante,
No importa si el mundo nos dice fanáticos, si el mundo nos dice religiosos. Cada vez que nos paramos a predicar en la calle, ya están de nuevo estos canutos. ¿Qué importa, amados? La esperanza que carga la iglesia, el mensaje que tiene la iglesia, amados, es el mayor mensaje. Aquí no hay revuelta social, justicia social, no es un gobierno que nos traerá el mejor vivir. No, Cristo nos trae el mejor vivir a los creyentes. No ponemos nuestra esperanza en un político y en su programa, al diablo con sus bonos. O bueno, que vengan, pero al diablo, amados, con lo que ellos quieren hacer. No, sirve, sí, pero frente a la muerte no hay nadie más que pueda dar victoria. Solo Cristo. Amén. Solo Cristo. Que el Señor nos bendiga, amados. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por recordarnos a través de Pablo, Señor, esta gran esperanza.